Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con Claudia, estudiante de Administración en la Universidad del Pacífico, noveno ciclo. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es la Muchísimas. primera vez que hacemos esto, entonces, Sí, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver qué tal vamos sale. a ver qué tal. Bueno, primero que nada quería saber por qué Administración. Uf, es una historia larga. Cuéntamelo, cuéntamelo. Yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado mucho la idea de empoderar a la gente. Toda mi vida he tenido como eso súper presente. Creo que porque cuando yo era pequeña, yo iba con mi mamá a veces a sus consultas. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta. Y bueno, yo era chiquita, ¿no? Entonces me dejaba en una esquina con mis juguetes mientras ella atendía. No era siempre, pero cuando pasaba, a mí me parecía muy mágica esa transformación de las personas cuando ingresaban, de cierto humor, enojados, tristes, qué sé yo, y salían con un humor distinto, se sentían en el ambiente. Y para mí eso era algo bastante mágico. Yo no lo entendía muy bien, pero para mí era algo bastante chévere en ese momento, ¿no? Entonces yo siempre me he quedado con esa idea de ayudar a las personas, empoderarlas en esa transformación. Y por eso en quinto de secundaria yo tenía bien presente que quería estudiar psicología. Quería estudiar psicología, todo el mundo decía, pero Claudia, existen otras carreras de psicología. Yo estaba bien metida con ese tema. Y me comencé a preparar, me comencé a preparar para los ensayos, las entrevistas. Pero ya cuando estaba en ese proceso, algo en mí sentía que no hacía mucho sentido, ¿no? Y no sabía por qué, no sabía por qué no hacía sentido si toda mi vida había tenido presente eso, pero algo dentro de mí me decía, Clau, pero de repente por ahí no es. Entonces, ante esa duda, ahí recién comencé a cuestionarme, ok, pero si es que no es esto, ¿qué más puedo hacer? Entonces, para mí esto de empoderar a la gente implica ayudar a la gente, mover a grupos de personas. Mover a grupos de personas me suena a administrar, entonces de alguna manera hizo como sentido, ¿no? Como vamos a administrar a la gente, administremos grupos sociales. Claro. Y pues ahí se movió esta idea de psicología a administración. Y ahí sí no lo pensé mucho, fue como administración es súper amplio, me va a abrir las puertas a ver muchas cosas, pero yo en el fondo sabía que me estaba metiendo ahí porque quería meterme más a la parte de gestión de talento, gestión de personas, y por eso es que estudié administración en esos primeros años. Igual obviamente Interesante. como que cambió, ¿no? ¿Cambió? Sí, o sea, Ok. yo, de nuevo, yo siempre como con mi mente muy, quiero esto, y ahí como que cambia. Entonces, cuando yo ingresé y ya como que dije, ya, recursos humanos, ahí comencé a ver otro tipo de cursos, y ahí también me comenzó a llamar la atención el marketing, que hasta ese momento yo no había pensado en eso, pero ahí me empezó a llamar la atención el marketing, y pues llevé cursitos como que afuera de marketing. Ujú, 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 ujú. ¿Qué fue lo que sientes que te hizo decir quiero dedicarme al marketing? O sea, en este punto de tu vida. Ujú. Yo no lo tenía claro. Yo sabía que me gustaba, obviamente, pero me han gustado muchos cursos, hasta me han gustado las finanzas. Sí. Entonces, en verdad me han gustado muchas cosas, pero creo que algo que fue determinante fue justo en plena pandemia cuando ingresé a Marky. Marky es una startup social, Ujú, ujú. sin fines de lucro, orientada a la capacitación de universitarios voluntarios en temas de e-commerce y marketing digital. Y lo chévere era que estos voluntarios, luego de adquirir todo este conocimiento, iban a capacitar a microempresarios en estos Ujú, temas. ujú, Yo ujú. ingresé como voluntaria, ya luego formé parte del equipo, y en todo ese tiempo que formé parte del equipo me orienté a la educación, ¿no? A esta parte de capacitar. Entonces ahí me metí de lleno a que las cosas salgan bien, a que los chicos realmente aprendan de e-commerce y marketing digital, y pues esa etapa fue bastante importante en mi vida, sí, sí. Ujú, ujú, ujú. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más grandes que tuviste de marketing? Muy buena pregunta. Creo que todo se resume en dos cosas. La primera es que la educación es una herramienta poderosísima para empoderar a la gente. Esto del empoderamiento jamás salió de mi cabeza. Yo lo tenía presente todo el tiempo, y, y quería encontrar maneras de hacer esto. Pero con Marquis me di cuenta de que la educación es poderosísima, porque cuando tú te cultivas, cuando tú te instruyes, cuando adquieres conocimiento, en verdad prácticamente no hay límites. Puedes hacer lo que tú quieras, y ese constante
enriquecerte es algo bastante, bastante valioso, tanto a nivel académico como a nivel personal, en verdad, en todos los sentidos siento que la educación es sumamente necesaria. Eso por un lado, ese es el primer aprendizaje. Y el segundo fue que el marketing, especialmente el marketing digital, es demasiado complejo, ¿no? Y obviamente yo había llevado cursos aparte y yo como que lo sabía, pero no lo había interiorizado realmente. Pero el marketing digital va muchísimo más allá de redes sociales. Es muy, muy amplio. Puede abarcar 1000 temas, 1000 objetivos y hay 1000 herramientas tecnológicas por detrás y hay mucha data que analizar en todos los ámbitos del marketing digital para pues tomar decisiones. Y esa parte recién la pude entender realmente en marketing, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sentías con esa parte de tecnología y datos? Pues me daba mucho miedo porque yo sí sabía que me interesaba mucho el marketing, esto de entender al usuario, intentar conectar con él y generarle valor, ¿no? Esto me llamaba mucho la atención, pero para lograr esto, que suena muy chévere, tienes que, por la parte de atrás, analizar data, como obtener resultados y a partir de eso como, ok, ¿qué hago? ¿No? Y a partir de eso viene la parte estratégica, pero para eso la data es fundamental, ¿no? Sin información uno no se puede mover. Entonces, entender esto me generó muchos temores porque yo hasta en ese momento mi mentalidad era yo no sirvo para la tecnología, para la data, para usar estas herramientas, softwares extraños que yo no entendía. Muchos de ellos todavía no los entiendo a la fecha, pero en ese momento me generaba mucho más temor porque yo sentía que en ese momento no servía para eso, no tenía las capacidades para realmente como hacer ese tipo de cosas. Pero sin hacer ese tipo de cosas no iba a poder hacer eso otro que realmente me llamaba la atención, ¿no? Claro. Que era realmente entender dónde están los insights para generarle valor a los usuarios. Entonces eso me generaba muchas dudas y mucho miedo, la verdad. Ok. ¿Y cómo fue que trataste de superar estos miedos? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque, por como me comentas, era algo que te causaba mucha ansiedad, sí. Y era algo que no sabías realmente, ¿no? Sí, y justo estábamos en esa época en la que en la universidad ya llevábamos cursos de informática para los negocios, etcétera. Y yo soy muy consciente de que, a diferencia de otras personas que le sale de manera un poco más natural, y pues me parece excelente, pero yo no era ese tipo de persona. No me fue mal, pero realmente le sufrí, le dediqué sus 1000 horas diarias para poder como entender al menos lo básico que necesitaba. Entonces sí me generaba mucho miedo y en ese momento el mensaje de todos los profes y demás era, esto es importante, tienes que saberlo, el trabajo se necesita. Y justo en ese momento también se venía el tema de prácticas, ¿no? De tus primeras prácticas, etcétera. Dije, pucha, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, si no sé esto, lo tengo que aprender. Y si lo tengo que aprender, qué mejor lugar que pues unas primeras prácticas, ¿no? Entonces comencé a buscar prácticas orientadas a ese tipo de cosas. Ahí sí, yo siempre he sido como muy, ok, ¿qué cosas necesito yo para encontrar ese intercambio de valor, ¿no? Como yo dar valor a la organización y pues yo también como llevarme algo importante. Y en ese momento era tecnología y data, entender eso. Y pues comencé a postular siendo coherente con eso. Y justo me salieron mis primeras prácticas en un marketplace de LATAM bastante grande. Y el puesto me gustaba mucho, el puesto realmente me vacilaba, era maximizar la experiencia de los usuarios en su proceso de navegación a través de estrategias de segmentación y personalización, y eso siempre me ha gustado, es como que wow, entender a cada tipo de usuario y como esa parte me gustaba mucho, pero obviamente en la parte de funciones había mucha data y mucho de herramientas tecnológicas, y dije bueno, pues me suena. Y pues me salió, felizmente me salió, sí. Te lanzaste, Sí. Te lanzaste literalmente al océano. Tal cual. O sea, yo cuando quiero entender algo, más allá de la práctica, siempre trato de como que entender la teoría antes de como que lanzarme. En tu caso, ¿cómo ves eso? Porque me doy cuenta que, como tú dices, te lanzaste directamente a esas prácticas, ¿no? Quisiste como que profundizar más en los datos, todo eso, antes de lanzarte.
¿Cómo ves esa parte? Cómo es tu estilo de aprendizaje? En ese momento no lo tenía claro, no fue como voy a incorporar conocimientos para entrar a esta práctica y aplicarlos, fue más como vamos a ver qué tal y veamos si funcionó o no. Y en ese momento yo no sabía que me iban a aceptar. Fue como un vamos a probar, pero no sabía que me iban a aceptar. Entonces cuando me aceptan realmente fue como, wow, qué chévere, tipo, qué genial, como me aceptaron. Pero luego de la euforia y la felicidad fue como, me aceptaron. Me aceptaron, ¿ahora qué hago? Exactamente, pucha, ¿a qué me acabo de meter? Como te digo, el objetivo me gustaba, el puesto me gustaba, pero las cosas que tenía que hacer me aterraban, me daban mucho miedo. No porque no sonaran chéveres, sino porque de nuevo yo venía con estos pensamientos de yo realmente no sirvo para la tecnología, para la data, yo no sirvo para estas cosas. Y usaban herramientas rarísimas, entonces en mis primeros días, pues me decían, no tienes que conseguir los accesos a tal herramienta, a tal software, etcétera. Y yo jamás en mi vida había escuchado de esas cosas. Ni en la universidad, ningún profe, nadie me había dicho, existe esto para esto. No sabía nada, o sea, literalmente nada. Y pues para una persona como yo, que de por sí es ansiosa por naturaleza y que en principio también me gusta, igual que tú, ¿no? Como saber primero la teoría, cómo funciona cada cosa para pues luego comenzar a aplicar. Eso fue muy atemorizante y esos primeros meses sí fueron de mucha angustia. No porque no me gustara como el objetivo de lo que estábamos haciendo, sino porque yo personalmente y muy en el fondo no me sentía realmente capaz, ¿no? Entonces, sí, ese fue mi conflicto en esos meses. Sí. Coméntame un poco más sobre cómo fueron esos 3 primeros meses de mucha angustia. Sí. ¿Llegaste a como que sentirte bien o empoderada, por así decirlo, con esta parte de tecnología y datos durante toda tu estadía en esta experiencia laboral o cómo fue? Pues los primeros meses fueron duros, pero yo sabía que el problema era 100% mío, ¿no? Yo sabía que había una situación mía interna mental que tenía que tratar y yo me había metido pensando que en el camino lo iba a solucionar, pero pasaban las semanas y todavía seguía teniendo esos temores. Pero algo que fue trascendental, no solo en esas prácticas, sino que es algo que me voy a llevar por toda mi vida, es el mindset que mi equipo manejaba, que está muy orientado al growth. Y esta palabra como growth mindset, etcétera, growth loops, es muy parte del vocabulario startupero, ¿no? Y en realidad mi equipo pertenecía a la parte de growth marketing, entonces hacía mucho sentido que ellos manejaran esta mentalidad, ¿no? Que se basa mucho en la prueba y en el error, ¿no? Uno formula hipótesis, las tiene que probar, las ejecuta y mira resultados. A partir de esos resultados uno valida o no la hipótesis, si esta idea que surgió pues realmente era sí o no, y a partir de eso pues uno ve que procede, ¿no? En esencia es eso. Y yo siempre, yo cuando llegué con una mentalidad muy orientada hacia esta búsqueda implacable por la perfección. Toda mi vida, desde que yo era muy pequeña, yo iba muy orientada a tiene que ser perfecto, tiene que ser flawless, es a todo o nada. Siempre ha sido así, siempre ha sido el 1000%, 24/7, todo como en su estado más perfecto posible. Y siempre he sido muy pulcra en ese sentido, muy como muy detallista en ese sentido y en verdad es algo que yo ya tenía interiorizado, ¿no? En su momento me generaba muchas tensiones, mucha ansiedad, supongo que por eso también el tema de la ansiedad era un tema muy frecuente en mí, pero yo entré con esa mentalidad y de pronto llegué a un equipo con una mentalidad muy diferente, ¿no? Porque parte de este growth, vivir realmente lo que es growth, es vivir muy abierto al error, a que tus ideas, a lo que tú hayas planteado, pues no salga como tú hayas pensado. Y eso era algo que a mí me generaba mucho temor, me daba mucho miedo como proponer algo y que finalmente como que resulte falso, ¿no? Como que, oye, de repente a este usuario le puede gustar tal cosa y finalmente no proceda. Pero la forma en la que ellos lo veían, y eso es algo que realmente me llevo, porque lo viví, ¿no? Realmente es, oye, pero si tú tienes esta hipótesis, ¿no? Que a este tipo de usuario le gusta X, lo pruebas, miras.
Si le gusta X, ok, aprendiste que realmente le gusta X. Si no le gustó X, aprendiste que no le gustó X. Ese aprendizaje que tú tienes se vuelve un activo, se vuelve un recurso muy importante, se vuelve una ganancia para el equipo, para el know-how del equipo, si se quiere decir. Y con eso ya tú puedes mover, con ese recurso tú ya ves qué haces, pero es una ganancia como tal y por tanto no hay un fracaso en sí mismo. Y verlo así fue como wow, porque todo el mundo te dice, no, pero... O sea, es como una vida muy romántica, ¿no? Pero está bien equivocarse, pero ahí era literal, ahí era... Es un aprendizaje que realmente al equipo le va a servir. Y eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó a ver las cosas, a darle la vuelta a esta forma que yo tenía de plantear las cosas. Y eso también me ayudó mucho con mis propios errores, ¿no? Este tema de growth lo comencé a aplicar a mi vida también y a los errores que yo podía cometer. Porque a mí como practicante en un mundo súper tecnológico, súper tech, donde mis funciones eran súper tecnológicas y súper tech, me daba muchísimo miedo fallar y que la gente se dé cuenta, oye, ella puede fallar. Y yo había entrado con esta mentalidad de yo no sirvo para esto y me estoy metiendo a esto, entonces como que tenía mucho miedo de que la gente se diera cuenta de que yo no sabía o que pues podía fallar, cometer errores, pero entender esto de growth también me hizo ver que, oye, pero si es que yo me equivoco, se obtiene un aprendizaje de eso. Y ese aprendizaje se vuelve un activo para mí, para mi vida, y a partir de eso yo ya puedo decidir cómo arreglo, cómo me muevo, ¿no? Y el equipo también lo veía así, porque eventualmente cometí errores. O sea, eventualmente me equivoqué, no una, sino varias veces. Pero el equipo lo veía así, era como, ok, te equivocaste, para la próxima pues lo vemos cómo arreglamos, ¿no? Cómo se ajusta. No nos quedábamos tanto en el hecho de, oye, te equivocaste. Claro. Porque en el no día a día... culpables. En el día a día no hay tiempo realmente, porque es un ambiente muy rápido, entonces la dinámica es súper rápida, entonces era más en plan de... Ok, aquí fallamos, ¿qué aprendimos? Ok, next. O sea, como que ya, movámonos a partir de eso. Y eso me generó, o sea, eso hizo que esa pata de elefante que sentía en el pecho, como que ya poco a poco soltara. Sí. Qué chévere eso de ver como que los aprendizajes o los errores como un activo, ¿no? No lo había visto yo de esa manera. Está increíble. Y ahí me surgen unas cuantas dudas. Primero que nada, bueno, como se habrán dado cuenta, eres súper enérgica, tienes mucha energía, le das al 100 a todo, como bien mencionaste. Entonces, en el trabajo que tenías, ¿cómo es que hacías para que tus jefes o la gente a quien tú le debías dar algo, no se aprovechara de eso? No, por así decirlo, no seas tan explotada. Porque a veces eso nace de nosotros mismos. Claro. Y bueno, es algo que a mí también me ha pasado. Entonces, quería saber de qué manera lo habías manejado tú. Es que creo que tiene que ver con el reconocimiento que nosotros necesitamos. Yo sabía, sobre todo en ese momento en el que todavía no me sentía segura con la tecnología y con la data, sentía esa necesidad de validar mi pertenencia a ese equipo. Era como que yo soy valiosa, como que mírame, yo sé que soy muy lenta en tecnología, sé que aprendo las cosas muy lento en temas de data, obtener este tipo de información, pero intentaba como compensar, ¿no? Y en esa compensación pues ahí como que pues te puede jugar mal, ¿no? Porque finalmente pues puede haber una sobrecarga, etcétera. Pero creo que hay momentos en los que participar, o sea, genera más impacto participar las veces necesarias, pero en esas veces necesarias generar altísimo valor a estar 24/7 todo el tiempo, pero pues como poquito, ¿no? Entonces hay que... Y esto me lo recomendó alguien, porque yo también tenía estas preguntas, pero una persona, un mentor a quien yo considero un mentor me dio ese consejo. Entonces yo intentaba buscar esos momentos críticos en los que realmente se necesitaba darle la vuelta a las cosas, en los que realmente se necesitaba poner por ahí como una idea que por ahí como que pueda construir algo e intentar ejecutarlo, ¿no? Para ver pues qué procede con eso. Y en esos momentos clave pues ya yo me sentía más confiada, ¿no? Porque cada vez más importaba más mi percepción de mí misma que la percepción de los demás. Porque mi equipo siempre me decía,
eres valiosa, qué chévere, o sea, siempre me validaban, pero es que cuando uno no se lo cree, realmente es como ponerle voz en off a esas voces chéveres y ponerle el máximo volumen a esta voz negativa de tienes que, no, tú no sirves, o de repente te quieren despedir, no sé, como que esa voz, no El sé. síndrome del impostor. El síndrome del impostor, sí, en ese momento lo tenía como muy, muy, muy potente. Igual creo que siempre está, pero en ese momento era mucho más identificable, ¿no? Entonces es eso, es hacer cosas que sí, obviamente que te hagan, esos momentos clave, puntuales, que sí te hagan sentir valiosa frente a los demás, pero también para ti mismo, que tú mismo digas, oye, tú hiciste eso y eso estuvo demasiado chévere. Sí te das cuenta que puedes, y ya eso también como ayuda a que ya no tengas que sentir esa necesidad de validación, ¿no? Entonces ya pues poco a poco la carga que tú te metes a ti mismo pues va calmándose. Claro. Brazo, brazo. Qué genial manera de ver las cosas. Bueno, ahora quería entrar un poco más por el lado del growth, ¿no? Tú mencionaste que claro, utilizabas growth en tu trabajo, tenía como que una manera de ver growth, pero growth más allá de como que lo profesional es un mindset, ¿no? Que puedes traerlo a tu a tu día a día, perdón. Sí. ¿Qué ejemplos me podrías dar de cómo utilizaste ese growth mindset en tu vida? Más como que claros. Total. En mis primeros meses, obviamente todos los equipos tienen que coordinar con todos los equipos, pero habían cosas en las que quizás se necesitaba más como coordinación de lo que yo pensaba. Entonces, nunca me voy a olvidar, uno de mis primeros errores fue en una campaña. Nunca me voy a olvidar de esto, jamás. Uno de mis primeros errores fue en una campaña en la que yo asumí ciertas cosas, y asumiendo esas ciertas cosas, pues me lancé a solicitar unos diseños y este tipo de cosas. Y a la apertura de esa campaña me dijeron, oye, pero esto que está acá pues no era, ¿no? Y yo, oye, pero esto se había tocado en la reunión anterior, pero sí, eso se cambia. Entonces me di cuenta, ok, en este ámbito súper dinámico hay cosas que quizás ayer eran así, pero hoy esa información cambió. Entonces es siempre estar como update constante 100%. Y esas cosas no son cosas que se digan en un onboarding, tú te das cuenta en el camino, ¿no? Entonces, me chocó muchísimo porque sí era algo importante, sí era algo muy importante, estábamos en apertura de una campaña y fue como, ¿ahora qué hago? En ese momento fue terrible y mi equipo fue como, ni siquiera nos paramos a ¿qué pasó? Fue como, arreglamos, fue como, ok, necesitamos información de este otro equipo, hay que hablar con este otro equipo, y ese era como el aprendizaje que yo estaba tomando. Entonces ahí mismo como que hablamos, fue rapidísimo, o sea, fue como ahí a las carreras, pero se arregló rápido, relativamente rápido, creo que nadie se dio cuenta, pero nosotros sabíamos que era algo importante y se pudo solucionar, y a partir de eso fue como, revalida, reconfirma la confirmación, revalida siempre, por más que uno piense que es como perder tiempo, en realidad te estás ahorrando un tiempo que posteriormente podría salirte caro, o sea, podría ser más perjudicial. Y eso es algo que yo ya me llevé, fue como, ok, esto no va a volver a pasar, yo ya lo aprendí, y a partir de eso era siempre como validar todo al segundo, porque inclusive algo que te pudieron validar hace 2 días, hoy ya no es. Entonces es como, obviamente como tampoco hostigar a todo el mundo todo el tiempo, pero sí es importante como asegurarte de eso que tú estás haciendo, mientras se pueda confirmar, pues, ¿por qué no? No estás perdiendo nada haciéndolo, y la gente siempre te va a dar respuesta, ¿no? Entonces eso es algo que me llevé, y no solo a nivel laboral, sino también ahora lo aplico en la universidad, como en todos lados, con mis amigos, siempre, como siempre validar. Y porque las cosas están en constante cambio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de algo que realmente me pasó, y pues lo tuve que aprender y ya me sirvió para la perpetuidad. Sí. Bravazo. Y ya, claro, me mencionaste este ejemplo de cómo, bueno, como diste un error dentro de la empresa, y bueno, ahí también un aprendizaje que nos podemos llevar es que, en verdad, o sea, a pesar de que tu error fue de esa manera, como que no fue el fin del mundo. Exactamente. Yo en verdad cuando me di cuenta fue como,
Me quedé Claro. así, en modo shock. Porque era una campaña realmente importante. Y fue como, oh, por Dios, ¿qué pasó? Pero se arregló y no sentí que en ese proceso de arreglar como se condenara a la gente. Entonces es esta constante perspectiva de búsqueda de soluciones y aprendizaje. Y eso realmente me ayudó, es algo que realmente interioricé y es algo que finalmente como que ya en el futuro con nuevas personas que ingresaron, es algo que yo también intenté inculcar porque yo ya había aprendido de eso. Ujú. Y eso fortalece al equipo, o sea, cada aprendizaje realmente fortalece al equipo. Y cuando nos reuníamos recordábamos aprendizajes pasados siempre, y a partir de eso como que ya nos fortalecíamos como equipo y como personas, como profesionales. Y eso es algo que realmente, eso es con lo que realmente uno se queda, ¿no? No Claro, con el error que pasó hace como exacto. 2 meses, 3 meses, sino No es con lo error, que, es ajá, aprendizaje. exactamente, sino con lo que ya tienes hoy a partir de eso que ya sucedió y ya, pues ya fue, ¿no? O sea, no vamos a estar como latigándonos por algo que ya sucedió, ¿no? Ujú, ujú, Sí, sí, claro. sí. Claro, claro, claro. Y ahora llevándolo más hacia tu vida personal, no tanto Ujú. profesional, Ujú. ¿cómo sientes que cambió todo eso que aprendiste durante esta experiencia? Ujú. Yo entré con un objetivo, pues, claro y con un temor claro que tenía que abordar, que era este manejo de la tecnología Claro. y sobre todo el Ujú. manejo de data, que era algo que a mí me aterraba. Ujú. En el camino, pues, pasito a pasito, pues yo fui atacando esta situación, ¿no? Porque yo veía este mundo tech como una nebulosa gigante, un monstruo que estaba ahí. Yo en verdad le tenía un terror, es que tú no tienes idea. Yo lo veía como una cosa así, súper atemorizante. Y cuando tú ves las cosas de esa manera, tú no puedes avanzar. Porque sientes que tienes a este enemigo gigante que está ahí. Claro. Y cómo lo enfrentas. Te da miedo siquiera dar ese primer paso. Pero dar el primer paso a veces es lo más difícil. Cuando tú ya lo das, con miedo, con todo, te das cuenta de que esta nebulosa gigante en realidad no es como una cosa tan intangible, sino es algo que uno puede trabajar en el día a día, pasito a pasito. Entonces, hoy ya sé más de lo que sabía ayer, ¿no? Claro. Pongo una cosita con algo. Hoy ya sé más que ayer, y ayer sabía más que hace una semana. Entonces es como poquito a poquito y validar ese poquito a poquito, porque ese poco para mí era un mundo, o sea, cada descubrimiento nuevo era como, wow, qué chévere, y quizás para otra persona podía ser algo X, ¿no? Otra persona como, ay, pero ¿por qué te emociona haber aprendido eso o saber eso? Tipo, es una cosita X, ¿no? Ujú. Pero eso pequeño para mí era gigante, era un paso realmente importante, Ujú. y ahí también aprendí a reconocer mi propio camino, ¿no? Cada pequeño pasito que yo daba era un paso de éxito realmente, y verlo así y no ver al éxito como esa cosa que está como al fondo, imposible de alcanzar, Ujú. para mí es más constructivo y para mí ha servido pues de manera más práctica a empoderarme más. Como que poquito a poquito los problemas de hoy los enfrento hoy, Ujú. ya luego me preocupo por lo Ok. demás. Y esos pequeños wins, esos pequeños momentos de success, como realmente tomarlos, abrazarlos y reconocerlos. Porque a nosotros creo que como personas nos cuesta mucho reconocer los éxitos, pero los fracasos los vemos en el instante. O sea, ni Sí. siquiera nos tienen que preguntar, pero los tenemos aquí como A, B, C, D memorizados. Pero tomar ese éxito, que para otros puede ser pequeño, pero para ti es una cosa realmente valiosa porque sabes lo mucho que te costó, es importante, es muy importante. Y eso me ayudó bastante en ese camino y pues ya todavía no sé muchas cosas de data ya, o sea, yo en verdad no tengo idea de miles de cosas, hay muchas cosas, muchos softwares que yo no manejo, Ujú. pero ya me siento un poco más cómoda al menos aprendiendo, pues aprendiendo esos softwares, ¿no? Entonces ya me siento cómoda en este proceso de aprender a aprender. Sí. Claro, 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 claro. Ok, qué chévere que ahora te sientas de esa manera, te siento como que más empoderada, más bichota, por así decirlo, en todo lo que Obvio. tiene que ver con tecnología, data, etc. Total. Entonces, luego de alguna manera haber superado esto, Ujú. que entiendo que aún sigues aprendiendo, hay un montón Sí, por de aprender. todas maneras. ¿Qué reto siguió a esto? Ujú. Pues
pues ya cuando me empoderé un poco más en ese sentido, ya cogí confianza, etcétera, justo en del grupo del que formaba parte de mi empresa nos movieron a mi equipo. Nos movimos a otra unidad que recién había llegado aquí a Perú y todo lo que yo ya sabía, como que esto es así, A, B, C, aprietas el botón tal, luego el botón tal, arrastras tal, todo eso ya se había vuelto obsoleto en este nuevo contexto. Entonces, pues, nuevas herramientas, nuevos procesos, todo era distinto y lo tuve que aprender y eso fue como, ok, qué miedo, o sea, ya había avanzado tanto, claro, y volvemos al punto cero, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que ya había aprendido a aprender, o sea, ya si se me presentaba algo que no sabía de nada, ya me sentía un poco más confiada aprendiendo porque ya eso ya lo había vivido, ¿no? Entonces, ese aprender a aprender es real y sigo en el proceso definitivamente. Me sigue dando le sigo teniendo respeto al mundo digital porque sé lo complejo que puede ser, pero me siento un poco más cómoda y para mí eso es un win tremendo, ¿no? Me siento más cómoda en ese aprender a aprender. Entonces, me pasó algo curioso ya en ese proceso cuando ya entendí que me sentía cómoda aprendiendo. Mientras más cómoda me sentía, más surgía esta primera idea. No sé si te acuerdas que hace un rato te comenté que en Marky había aprendido 2 cosas. La segunda era la complejidad del mundo de la data, del mundo tech, etc. Pero mi primer aprendizaje era respecto a lo que siempre me ha movido, que es empoderar a la gente. Y conforme ya más cómoda me sentía en este proceso tech, más me surgía esta idea de, oye, Clau, recuerda que a ti te interesa empoderar y aprendiste en el pasado que la educación es una herramienta poderosísima para empoderar a la gente. ¿No te interesaría ver más de ese tipo de cosas? No sé, como ver cómo funciona ese ecosistema de educación aquí en Perú, Latam, qué sé yo, no sé. Y esto comenzó como una idea vaga, pero gradualmente, conforme pasaron los meses, era algo en lo que pensaba todo el tiempo de manera consciente, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir. O sea, así de fuerte se volvió. Fuerte. Sí. Y fue complicado porque yo me sentía muy, no cómoda, pero me sentía, o sea, cómoda, pero también bien. O sea, no era como, estoy conforme, sino como me siento conforme y me siento bien en este espacio en el que estaba ahora, ¿no? Con el equipo, las funciones, qué sé yo, igual me sigue llamando mucho la atención, pero esta idea que tenía era tan poderosa y tan fuerte que ya en verdad era como el centro de todos mis pensamientos. Y ese fue un proceso muy difícil porque ahí es donde tienes que tomar decisiones, claro, decisiones importantes. Porque yo sabía que podía como seguir mi camino, ese camino que yo ya estaba construyendo, o hacerle caso a ese bichito que estaba ahí y pues cambiar de rumbo, ¿no? Y eso, claro, fue un proceso complicado. Claro, sí, me imagino que sí. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué sentimientos tuviste al afrontarlo? Pues, primero me lo callé. Primero fuera como que, ay, una cosa súper random, pensamientos que uno tiene, ¿no? Pero cuando ya sentía que se me estaba rebalsando, pues lo tuve que compartir. Y lo tuve que contar a personas, no como gritarlo a los 4 vientos, pero sí lo tuve que conversar con gente cuyos consejos realmente sabía que iban a impactar en mí, ¿no? Entonces hablé con personas importantes, hablé con una amiga que tengo, que es Andrea, por ejemplo. Siempre hemos hecho catarsis juntas, entonces como que le conté a ella, le terminé contando a mis papás. Eso sí me daba un poco de miedo, contarle a mis papás. Pero me daba temor porque pues me estaba yendo bien, ¿no? Pero pues lo tuve que decir porque pues ya no podía, ¿no? Se lo conté también a mi enamorado. Te lo conté a ti. Por eso, yo soy su enamorado. ¡Plot twist! No, pero sí, también como que tuve que comentarlo con estas personas importantes. Y sí, mientras más lo comentaba, más real se volvía. Era como esta idea, cuando tú verbalizas algo ya se vuelve real. Entonces, más fui cayendo en la cuenta de que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Porque ya había un momento en el que
en el que no me dejaba en paz. O sea, en verdad yo intentaba como, ok, reseteemos, pensemos en otra cosa. No podía, no podía. Entonces, es como esos instintos que uno tiene de que si tú no le haces caso ahora, luego te puedes arrepentir. Fue más de eso. Y cuando ya dije, Clau, o sea, si es que realmente lo cuentas, los consejos que me daban también iban hacia eso, pero inténtalo, o sea, todavía eres estudiante, no hay, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes probando, descubriendo? Porque estamos en proceso de descubrimiento, claro. Siempre estamos en proceso de descubrimiento, entonces fue como, cada vez iba aterrizando más esta idea y pues tuve que tomar una decisión, y la tomé, y pues tuve que dejar el lugar en el que estaba. Fuerte. Sí, fue muy difícil. Fue una de las decisiones más difíciles creo que he tomado en toda mi vida. Y comunicarlo también fue difícil. Claro. Pero siempre hubo comprensión dentro de todo, porque finalmente quiero probar algo completamente nuevo. Y ese probar algo completamente nuevo, en mi caso, implicaba dejar donde estaba. O sea, como dar ese paso para comenzar otro. Y ese comenzar también da mucho miedo, pero pues bueno. Afrontarlo nomás. Imagino que ese dejar donde estabas, no era solo como que lo que estabas haciendo en ese momento, sino también lo que podrías hacer en el futuro, ¿no? Bueno, me imagino que estabas en un marketplace grande, entonces ellos como que, por así decirlo, tenían un plan de carrera contigo. Sí. ¿Cómo te sentiste al dejar eso? Incertidumbre, mucha, porque esto de salir teniendo un lugar especial para ti, donde crecer, es algo que ya realmente llama la atención. Entonces sí fue muy difícil saber lo que estaba, o sea, yo era muy consciente de qué es lo que estaba dejando ir. Pero a veces son riesgos que uno tiene que tomar con todo el miedo del mundo, porque para mí ingresar fue un riesgo también, porque yo sabía que no tenía idea de cómo manejar data ni tecnología, pero si es que jamás hubiese asumido ese riesgo, no estaría donde estoy y no sabría lo que sé. Y no sabría que puedo saber, porque ahorita sigo sin saber muchas cosas, pero ahora sé que las puedo aprender. Tengo esa capacidad de aprender y eso era algo que antes no sabía que tenía. Entonces es eso, es empoderarte en los riesgos y no rechazar el miedo, porque a veces esta incertidumbre genera miedo, obviamente. Y el miedo es algo que siempre ha estado presente en mi vida. Todo el tiempo he tenido miedo en los sucesos importantes de mi vida, ¿no? Desde chiquita, siempre el miedo ha sido algo que ha estado como presente en mi vida. Pero es que, ¿sabes? Ya me cansé de luchar con el miedo. Porque a veces uno quiere tomar ese miedo, esos temores y como cogerlos, arrugarlos como papel y tirarlos. Pero eso también te agota, y te hace generar mayores frustraciones. Desde hace un tiempo ya estoy aprendiendo a no rechazar ese miedo, sino a entenderlo, abrazarlo, porque detrás de ese miedo, pues no sé, hay una Claudita chiquita que todavía sigue con muchos temores, pero también sé que tengo ganas de comerme el mundo, ¿no? Entonces no es como luchar con esos dos factores de mi vida, sino como abrazarlos y decir, vamos paso a paso y todo va a estar bien. Entonces estoy en esas. Todavía tengo miedos. No soy miedosa, tengo miedos muy presentes. Inclusive grabar esto contigo me da mucho miedo. Me da mucho terror. Pero si uno percibe los temores como cosas importantes que te hacen aprender más de ti, pues todo va a estar bien. Cuando tú entiendes al miedo, aprendes más de ti, te descubres más, y eso te da herramientas para seguir avanzando. Y eso está cool. Sí. Eso está bastante De hecho, cool. Eso es ser valiente, ¿no? Sí, ser valiente de hacer las cosas a pesar de que tengas miedo. Sí, todavía estoy instruyéndome en esto de la valentía, no digo que me salga muy bien, la verdad. A veces hay bajones, obviamente hay bajones, pero es cada día como reforzar de mayor a menor nivel, porque hay bajones, pero es reforzar esto de que vas a estar bien.
esa decisión que tomaste en ese momento estuvo bien, vas a estar bien y todo va a estar bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes ahora? Pues sigo teniendo temores, pero el haber tomado ese paso me hace sentir que si pude hacer eso, puedo lograr cosas a futuro, ¿no? Cosas orientadas hacia esto que me apasiona realmente, que es empoderar a personas por medio de la educación. Siento que hay muchas cosas por hacer en ese sentido, hay muchas brechas que abordar, siento que hay muchas oportunidades de promover el aprendizaje en todas las edades. El aprendizaje es tema desde que prácticamente naces hasta cuando ya eres un adulto grande, profesional, etcétera. Entonces, siento que hay mucha oportunidad por ahí. Siento que quiero dirigir mis esfuerzos, mi tiempo y lo que puedo aportar a esa causa, a ese propósito. Y si no encuentro la forma como, yo voy a construirla de alguna manera. Y sí, voy a ir con eso, con el miedo que tengo, pero pues voy a ir. Y es eso. Todavía no tengo como una respuesta clara de qué se viene, pero sé que voy a estar bien con lo que venga. Increíble, increíble, increíble. ¿Y ahora te sientes exitosa? Sí, me siento exitosa. Siento que, creo que lo comenté antes, pero sí está bueno profundizar en esto. Siento que vemos mucho el éxito como una cosa súper lejana, súper ambigua, que tienes que llegar a cierta edad, a vivir cierta cantidad de tiempo, y no sé, verte como el gerente general de la corporativa más grande del continente para llegar a decir soy exitoso. Pero creo que tenemos que normalizar el sentirnos exitosos en el momento en el que estamos, ¿no? Porque yo ahorita en este momento, con todo lo que he vivido, lo poco mucho que he vivido, todo eso me ha generado aprendizaje y todo eso genera valor hacia mí misma, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es éxito. Las dudas que tengo, las tengo por lo que he aprendido y las voy a ir resolviendo en el camino. Y llegar a esa conclusión también es éxito. El haber tomado la decisión de renunciar a algo importante es un éxito en sí mismo, porque pasé por mucho para tomar esa decisión. Y quizás para muchas personas sea un error, o quizás, de nuevo, muchas personas lo vean como algo tranqui. Para mí no es algo tranqui. Para mí mi vida no es tranqui. Para mí es como wow. Y siento que está bueno normalizar eso, y siento que si es que viésemos cada pasito que damos, cada decisión que tomamos como esto es un éxito, y realmente nos tomáramos el tiempo de interiorizar eso, siento que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, sí me siento exitosa, y con lo que venga, y en ese momento también, pues me voy a sentir exitosa. Y éxito no es perfección. Ya no veo la perfección de esa manera, porque no existe, y es ridículo intentar incorporarlo, porque ¿qué es perfección? Lo que significa para ti, pues para mí probablemente no lo sea. Es simplemente seguir mi propio camino, paso a paso, teniendo como esta mentalidad de éxito, inclusive en el fracaso, ¿no? Lo que nosotros llamamos fracaso. Me siento exitosa. me siento exitosa en este proceso de aprendizaje, porque pues cometo errores todo el tiempo, en todos los niveles, profesional, personal, como que fallo, aprendo de eso, y pues eso está cool. Sí. Y sí, es eso. Qué increíble mindset de éxito. Siento que si muchas más personas tuviesen esa mentalidad, en verdad nosotros como humanidad seríamos mucho mejores. Sí, igual hay bajones, siempre hay bajones, y es normal como reconocerlos, entenderlos y descubrirnos en ese proceso, ¿no? Obviamente esto de éxito a veces como que uno se imagina a una persona que está como en la cima de la montaña con su banderita de éxito. Pero el éxito no necesariamente se ve así. El éxito también se ve tú sin ánimos de hacer muchas cosas en el día, porque simplemente no estás en ese mood.
o tú como teniendo ese bajón, ¿no? Emocional. Pero de todo eso también se obtiene aprendizaje. Y si es que tú no lo aprendes, no sabes qué paso dar. Y el saber dar ese paso es éxito. Entonces es eso, como hay que quitar esa idea romántica del éxito y pues vernos como éxito en sí. Y es una idea que cuesta incorporar. Yo lo sigo haciendo, pero creo que es un poco más constructivo vivir así, ¿no? Uno vive más feliz. Está bacán, está bacán. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido increíble hablar contigo. No sabes todo lo que me estoy llevando de esto. Y espero que todos ustedes también. Así que nada, espero que todo esto, este podcast, pueda seguir funcionando de la manera en como nosotros queremos que funcione. De todas maneras. Y que este tipo de aprendizajes tan importantes llegue a muchas más personas. Sí. Muchas gracias a ti por hacerme estas preguntas. En verdad, gracias por tanto. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal salió eso? Preparado. ¿Qué tal salió eso? Sí, sale bien. Ya paré acá.